Hola, buenas tardes. Soy su amigo Paco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados y consejero presidente de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, con presencia en 4 continentes. Agradezco a los presentes y en especial a la señora Telma Julín Rodríguez, que estará también acompañándonos en este conversatorio como solamente invitada para darles paso a los ponentes. Magistrado William Serrano Babi. Magistrado del Poder Judicial de la República de Costa Rica. La siguiente pregunta con máximo de 4 minutos. ¿Cuál es la situación actual de Costa Rica del crimen organizado y cómo va la implementación de los tribunales especializados? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso mundo y cómo la tecnología nos permite estar en contacto y compartiendo una serie de experiencias en diferentes puntos, lo cual definitivamente resulta altamente enriquecedor. Agradecer la invitación de parte del Poder Judicial de Costa Rica para este evento tan importante y pues la bienvenida reiterada a toda la delegación que ha estado esta semana compartiendo con nosotros diferentes momentos y actividades. En cuanto a ese punto, es importante establecer que el crimen organizado es un problema de carácter más allá de las fronteras. Debemos nosotros, y este es un contexto muy interesante para que podamos interiorizar lo fundamental que resulta para todos nosotros establecer una serie de lazos y contactos entre los diferentes países para que estos puntos sirvan para resolver de manera ágil los diferentes problemas que se nos presentan con el crimen organizado. Es sin lugar a duda un flagelo que tiene características muy disímiles a las del delito ordinario y por lo tanto las respuestas deben ser también muy particulares, siempre dentro del margen de los derechos humanos. Y esto que estoy diciendo, ustedes saben perfectamente que es uno de los temas que se deben tocar, al menos a nivel regional, cuando vemos que en determinados países de la región se está renunciando de manera muy expresa a respetar al ser humano, a respetar las garantías constitucionales en aras de alcanzar una libertad. Tema que ha estado más que superado por los diferentes doctrinarios, por las grandes luchas que se han dado a nivel mundial, donde sabemos que no puede haber un Estado legítimo que no respete a sus ciudadanos y que en nombre de una codiciada seguridad vaya a irrespetar a las personas que viven en su país. Y eso es, creo, fundamental para que nosotros lo tengamos en cuenta, que el Estado no puede convertirse en parte del problema, sino debe establecer con leyes claras, contundentes y fuertes la respuesta que se debe dar. En ese sentido, en Costa Rica tenemos una serie de problemas muy particulares, ya que siempre hemos tenido una mentalidad insular, digo yo, nos creemos una isla que estamos aislados del entorno y que lo que está sucediendo en la región y en el mundo no nos trasciende. Un error conceptual muy grave, ya que sabemos que no es así y que pertenecemos a un mundo globalizado y para las cosas buenas como la tecnología que hablaba al inicio, pero también para aspectos tan negativos como lo es el crimen en este tipo de alto nivel. Por esa razón debemos nosotros modificar ese concepto, vernos nosotros como parte de una región, de un continente, de un mundo que evoluciona rápidamente, que tiene este flagelo y que debemos de manera unida buscar soluciones que sean coherentes con los derechos humanos y que a la vez sean ágiles y prácticas. No son cosas opuestas, no son contradictorias, debemos ser eficientes en la lucha contra el crimen organizado. La justicia debe ser
ciega, pero no tonta, o sea, y a veces se equivoca cuando la fortaleza que se le pide a un Estado a la hora de enfrentar el crimen organizado debe ser de alguna manera ligera, no, debe ser contundente, pero siempre respetando los derechos fundamentales, y no hay manera de salvar esto sin que se afecte el resultado y tengamos más bien una escalada y un ciclo de violencia. En ese sentido, Costa Rica ha tratado de respetar siempre el marco nacional e internacional, los tratados que ha firmado, y actualmente está en implementación los tribunales de crimen organizado que van a estar situados en el primer circuito judicial de la capital, en donde por cuestiones meramente presupuestarias no ha podido ser factible iniciarlo con anterioridad, pero que esperamos antes que finalice el año o antes que finalice el segundo trimestre ya estén implementados. Tenemos entonces la esperanza que con un tribunal especializado, con alta capacitación de sus funcionarios, con conocimientos especializados, con tecnologías también especializadas, con grupos de defensores públicos, fiscales de diferentes, y también la judicatura en diferentes niveles, logremos de alguna manera dar una respuesta más efectiva. Lo cierto es que actualmente el Poder Judicial se ve rebasado por el crimen organizado. Los casos que hay actualmente saturan el sistema con gran cantidad de imputados, de ofendidos, de pruebas en donde... por decirles, actualmente en San José tenemos un caso, ya lleva más de 8 meses y ha generado todo un trastorno. Primero, por dónde se debe realizar. No tenemos la infraestructura de una sala de juicios que nos permita atender adecuadamente esto. Y por otro lado, también la serie de amenazas que se pueden generar en contra de los funcionarios que se ha dado, que tampoco tenemos una respuesta lo ágil y adecuada que es. En ese sentido, creo que todos los países debemos compartir las experiencias para poder sacar las mejores virtudes de cada uno de nuestros sistemas y así unirnos contra un flagelo que nos es en común. Esto no podemos verlo desde ninguna manera desde una perspectiva de nuestros propios países, porque trasciende fronteras la gran cantidad de recursos que tienen las personas que en esto trabajan, también superan el poder económico de los estados, sobre todo de los estados latinoamericanos, y por eso es con una capacidad jurídica, intelectual y moral que solo así podremos lograr vencer este flagelo o al menos disminuirlo. Gracias, magistrado. A continuación, el magistrado Juan José Yáñez Arriola, consejero internacional de la FIA y del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, México, su siguiente pregunta. Garantía y acceso de justicia a las mujeres y políticas públicas en México, violencia de género. Hasta por 4 minutos. Muchas gracias, tengan todos ustedes. Es un honor participar en este 20º Congreso Internacional de la FIA en Costa Rica. Saludo desde Saltillo, Coahuila, México. Para iniciar, le voy a hablar de una manera general sobre temas de violencia y contra las mujeres y políticas públicas que se han dado en México y aquí en el estado de Coahuila. Para iniciar esta plática podemos partir de la definición de violencia de género así como la violencia que se refiere a los actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en una situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien es cierto, las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ellas. En ocasiones, se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBT
o más, y al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad y de feminidad o las normas de género. Definiciones como estas se aplican en los que el género se basa en la violencia ejercida contra una persona. Sin embargo, el género es más que ser hombre o que ser mujer. Alguien puede nacer con características sexuales femeninas, pero identificarse como hombre, o como hombre y mujer al mismo tiempo, y en ocasiones ni como hombre ni como mujer. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y otras personas que no se ajustan a la norma heterosexual o a las categorías binarias del género tradicional también sufren de violencia basada en su orientación sexual real o percibida. Por esa razón, la violencia contra esas personas entra en el ámbito de las estadísticas de violencia de género. Además, los hombres también pueden ser blanco de violencia de género. Según los datos, el número de los casos de este tipo es mucho menor en comparación con las mujeres, pero no debe descuidarse o desatenderse. La violencia de género se basa en un desequilibrio de poder y lleva a cabo con la intención de humillar y de hacer que una persona o grupo de personas se sientan inferior. Puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado y afecta de más a las mujeres. Las mujeres trans también entran en esta definición y abarca a todas las personas que expresan su género de una manera distinta a la que la sociedad espera. Hay derechos humanos que protegen a las mujeres de una vida de violencia, a evitar la violencia de género, y podríamos hablar de mucha evolución que ha habido dirigido a la no discriminación por el sexo o por el género, los derechos de las mujeres indígenas, a la educación, a la igualdad, al derecho a la salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres trabajadoras, a las que participen, y últimamente en Coahuila, con una sentencia de la Corte sobre la despenalización del aborto, que hablaré después, bueno, el derecho a la vida, a la igualdad. Para intensificar este combate, la ONU también ha participado y utiliza instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y muchos ordenamientos que existen nacionales e internacionales. Estos documentos exigen que todos los órganos que imparten justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos del sexo o de género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. Los operadores de este sistema debemos estudiarlos, conocerlos, socializarnos y aplicarnos, por lo que se necesita contar con una visión distinta a las formas tradicionales de analizar y resolver los casos. Ahora, la igualdad, la discriminación, las implicaciones, los roles de género, las asimetrías del poder, entre otros aspectos que no permiten aplicar el método para juzgar con perspectiva de género y revertir y cambiar los patrones socioculturales que dañan a los justiciables de quienes se encuentran en una situación en desventaja. Desde este punto de vista, la garantía de justicia, el Estado tiene el deber de velar en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, de discriminación o de vulnerabilidad por razones de género, que ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia en una forma equitativa y efectiva, ya que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expedidos para impartir en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Este acceso a la justicia es un derecho fundamental. Y desafortunadamente no existe un acceso de justicia cuando por motivos económicos, sociales, políticos, las personas son discriminadas por la ley o por los sistemas de justicia.
En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debemos de garantizar una igualdad en condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y medidas correspondientes de manera efectiva. El acceso a la justicia garantiza que las personas puedan acudir, reclamar sus derechos sin importar su estatus o su orientación sexual o identidad de género, sin importar la capacidad económica y una orientación legal adecuada. Gracias, magistrado. Por cuestiones de tiempo, en la siguiente ronda podría continuar. Muy amable, gracias. Gracias. Doctor Francisco Serralde, catedrático de la UNAM y presidente de la FIA en Ciudad de México. Hasta por 4 minutos. La siguiente pregunta. Derechos humanos en el sistema de justicia penal. ¿Cuál es la postura de los derechos humanos frente al procedimiento penal? Bien, muchas gracias, doctor Francisco Morales. Agradezco también al magistrado William y al magistrado Yáñez, y realmente me siento honrado de poder participar pues, frente a dos grandes juzgadores y conocedores del derecho. Y bueno, dentro de este campo que estamos comentando del derecho penal, me interesa mucho, y siempre lo comparto, el aspecto de concebir al derecho, más allá desde un aspecto netamente positivizado, concebir al derecho realmente como una ciencia social o incluso más bien como un fenómeno social. ¿Esto por qué lo comento? Porque el derecho, evidentemente entre el penal, pues busca y tiene que atender, darle esa solución a la sociedad, a todo lo que nos demanda, y entre ello claramente tiene que ir adaptándose y tiene que estar netamente en constante cambio y mejoramiento para dar una correcta y adecuada respuesta a la ciudadanía. Esto lo comento mucho, puesto que tomo un poco una palabra que hace unos minutos dijo el magistrado William, la globalización. Al día de hoy, yo considero que vivimos una globalización jurídica, donde todos aquellos criterios internacionales e internacionalizados de respeto a los derechos humanos, pues han permeado de manera general en todos los ordenamientos jurídicos al punto de poder hoy en día sostener que todo orden jurídico se encuentra totalmente subordinado al respeto a los derechos humanos. Esa es quizá la palabra o la postura correcta. Todo orden jurídico tiene que estar subordinado. En el caso, obviamente, del derecho procesal penal y concretamente del procedimiento penal, pues no es un caso de excepción. Por más aún, al ver involucrado bastantes derechos humanos fundamentales y garantías de aquellas víctimas del delito u ofendidos, y también de aquellas personas sujetas de coacción de ese ius puniendi como son los imputados, claramente el procedimiento penal está inmerso, está invívito o tiene que verse totalmente envuelto de un respeto absoluto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque dentro de este procedimiento penal, donde si bien es cierto vamos a hacer efectivas las normas del derecho penal sustantivo y adjetivo, y quizás desde el punto de vista material vamos en este caso, una de las finalidades del procedimiento penal es que se esclarezcan los hechos. Esto es llegar a este acceso a la verdad, a que sepamos realmente qué pasó con un acontecimiento. Otro aspecto muy importante es el que una persona, en este caso, no sea declarada culpable si realmente no lo es. Y un aspecto muy importante también es que alguien que realmente es culpable no quede impune. Ese es un punto fundamental. Y en el caso de la reparación del daño, sabemos que esa es una de las finalidades que el día de hoy materialmente persigue todo procedimiento penal, y nos damos cuenta cómo justamente estos derechos humanos permean de tal manera el procedimiento penal que lo obligan a que siga realmente estas 4 finalidades: de esclarecer los hechos, de proteger al inocente, de procurar que un culpable no quede impune y que se reparen los daños, siempre con un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y cada uno de los intervinientes. Incluso si nosotros al día de hoy atendemos a nuestros ordenamientos procedimentales, y lo digo genéricamente, incluso hasta el tema de los testigos da cierta pauta para que los cuestionamientos de las partes o los sujetos procedimentales no sean o tiendan a ofender a alguno de los intervinientes. A ese punto llega esta obligación de respeto a los derechos humanos, de que incluso permea a aquellas personas que no tienen el carácter de sujeto procedimental o de parte. Entonces, como tal, realmente el impacto que tienen los derechos humanos es de obligar a aquellos servidores y servidoras públicos que desarrollan y que
participa en todo el engranaje del procedimiento penal, a que se esclarezca justamente la verdad, a que se llegue al fondo del asunto, pero siempre respetando los derechos humanos de todos y cada uno de los intervinientes. Esto es, concluyo con algo que tomé en un principio. El impacto que generan los derechos humanos es subordinar a todo orden jurídico, entre ello al procedimiento penal, a su respeto. Gracias. Gracias, presidente. Juez coordinador de la Corte Suprema de República de Costa Rica, el máster William Serrano Baby, ¿qué consecuencias se presentaron y qué medidas se implementaron durante la pandemia en materia penal en Costa Rica? Hasta por 3 minutos, por favor. Efectivamente, todo lo que ha sido la pandemia en los últimos 2 años vino a modificar importantemente la realidad procesal costarricense, y creo que esto se fue en la misma medida en otros países amigos y hermanos, en donde nos encontramos ante situaciones muy novedosas. En ese sentido, hay que referir que hemos tenido que sufrir una serie de retrasos importantes. La mora judicial ha aumentado en muchas de las materias debido a situaciones ajenas, digamos, al Poder Judicial, ya que al menos en un primer momento, ustedes recordarán, había mucho temor con respecto a qué podía generar el COVID y qué no. Y las órdenes sanitarias que se emitían, las incapacidades de las partes, testigos y demás, generaban pues retrasos inevitables, y esto pues también dio una bola de nieve, ya que se iban corriendo y corriendo en las agendas y retrasó. Esto fue algo sorpresivo. También la cantidad de personas que, según el aforo que establecía el Ministerio de Salud en Costa Rica, nos permitían las diferentes oficinas en materia penal, al trabajar también con privados de libertad, donde, como ocurre en toda Latinoamérica, hay altas tasas de sobrepoblación. Temíamos mucho que el coronavirus llegara a estos centros y pues expandiera de manera exponencial. Toda esta situación hizo reinventarnos. El Poder Judicial generó una serie de medidas, entre ellas la utilización de videoconferencia para audiencias, vistas y juicios. Si bien es cierto, hubo una resistencia y dificultad de las partes, sobre todo de abogados y abogadas de la vieja escuela, que se negaban o no conocían la forma de trabajar estas herramientas, en pocas semanas pudimos mudarnos de alguna manera a esta nueva realidad, y bajó prontamente esta mora y este retraso que generaba pues las incapacidades. Logramos también actualizar alguna jurisprudencia que antes era muy estricta en cuanto a la presencialidad de todos y cada uno de las partes en un juicio, por ejemplo, penal, en donde se dijo que pues por estos medios virtuales y como una excepción podía perfectamente laborarse. Así las cosas, ha sido un gran reto, y al igual que en otras latitudes hemos buscado la forma de adaptarnos. La tecnología ha sido un aliado fundamental, y esperamos que muchas de las buenas prácticas que se han dado durante estos 2 años pues queden ahí. Entre otras, también puedo nombrar el teletrabajo. Estaba de alguna manera satanizado, pero sobre todo aspectos administrativos ha dado un muy buen resultado, y esto pues nos preparó y nos adelantó para un futuro inmediato. Inclusive cito un ejemplo muy concreto: la escuela judicial, que se encarga de la capacitación continua de las personas del Poder Judicial, logró seguir la capacitación sin parar. Inclusive duplicó por medio de las plataformas las personas que trabajaron, que se capacitaron durante este tiempo. Así que no es un saldo negativo, sino es una línea de aprendizaje bastante importante la que tuvimos, y nos reinventamos. Actualmente estamos tratando de volver
entre comillas, a esa normalidad que teníamos antes y estamos volviendo a la presencialidad, estamos volviendo a el trabajo en oficina y consideramos que esta experiencia que esperamos no volver a repetir, pues nos permitió reinventarnos y saber que el cambio, pues siempre debemos estar preparados y que la justicia no es algo estático, sino que debe buscar la forma de mejorar y adaptarse a la realidad. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Juan José Yáñez Arriola, vicepresidente de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces y consejero internacional de la FIA. Siguiente pregunta. Juzgados especializados en violencia familiar. Hasta por 3 minutos. Gracias. Los feminicidios y la violencia contra la mujer se han incrementado en los últimos años en forma alarmante en el mundo y Coahuila no ha sido la excepción. En el 2019 se judicializaron más de 1,050 casos de violencia familiar y se recibieron más de 37,000 llamadas de emergencia por violencia de género. Se presentaron más de 10,646 denuncias ante la Fiscalía por delitos de este tipo. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Crea un juzgado especializado con el propósito de prestar atención urgente a los casos presentados por delitos de violencia familiar contra la mujer y así poder dar seguimiento de manera cerca a las víctimas de este delito. ¿Qué es lo que hace? En lugar de acudir una familia, una mujer, al juzgado familiar a presentar la demanda por pensión alimenticia, por la violencia que ejerce, por la custodia de los hijos, bueno, y después ir al Ministerio Público a presentar la denuncia por las lesiones, ahora, o por la violencia que se puede ejercer de cualquier manera, económica, psicológica. Bueno, ahora lo que hace es acudir a un solo juzgado en el cual se resuelve todo este tipo de asuntos de una manera rápida, con una perspectiva, estos juzgados son con perspectiva de género, y establece los compromisos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. En una sola audiencia, un juez especializado tiene que resolver sobre la custodia, tiene que resolver sobre la pensión alimenticia y tiene que resolver sobre cuáles son las medidas que debe de tener el agresor para no acercarse a la víctima. Quiero decirles que ha causado, ha sido de muy buen visto en la sociedad. Han disminuido los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres en formas reiteradas y existen brazaletes que se ponen especial a la víctima y al agresor, la víctima una especie de teléfono o de reloj y a los agresores con una sola llamada para que no se regresen. Este juzgado especializado es único en México con estas características y tiene su competencia mixta en materia penal y familiar. Es así como el estado de Coahuila y México requieren tener un ambiente libre de violencia, el cual no solo sea para lograr un rendimiento económico, sino para atender y educar a los hijos, pues resulta indispensable para los menores devolver una educación a la familia escolarizada y activa. Consideramos, al igual que ahorita, como lo acaba de mencionar anteriormente, el COVID ayudó mucho a que se dieran estos casos de violencia aquí en Coahuila y en México. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Maestro Francisco Serralde. ¿Qué pasa si no se respetan los derechos humanos en el procedimiento penal? Hasta por 3 minutos, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, primero partamos de la base que es un deber realmente del Estado el más allá de respetarlos, velar por ellos y garantizarlos. Evidentemente, si no se respetan los derechos humanos, tendremos injusticia.
no podríamos llegar a este fin realmente que persigue el procedimiento penal. Y muchas veces es visto este aspecto de violación a derechos humanos solamente en perjuicio en este caso del imputado, y hemos visto que acarrea nulidades probatorias, acarrea reposiciones de procedimientos. Sin embargo, también es importante analizar qué pasa cuando no se respetan esos derechos humanos por parte de las víctimas, y brevemente comparto esta anécdota. En ese tiempo de pandemia capacité a unos fiscales del estado de Veracruz y me preguntaban cómo podíamos entender el debido proceso. Y de una manera muy genérica y quizá de una manera muy, palabras muy casuales, le dije, bueno, el debido proceso implica hacer lo que tienes que hacer y no hacer lo que no debes de hacer. Y eso tan sencillo te va a llevar a que actúes de manera correcta. Por lo que si tenemos una violación a derechos humanos dentro de un procedimiento, tendremos un aspecto de que por un lado el Estado está incumpliendo el deber jurídico de respetar los derechos humanos. Ese es un punto fundamental. Por lo tanto, el Estado se verá, en dado caso, obligado posteriormente a reparar, en este caso, algunos daños causados, ya sea por una acción que transgredió un derecho humano o bien una omisión que no permitiera que se garantizara o se ejercitara un derecho humano. Y por otro lado, va a venir justamente las sanciones procedimentales que se van a generar por aquella violación a este derecho humano. En el caso, aquí sí es donde desafortunadamente los imputados han sido los más castigados con violaciones a derechos humanos, y bueno, las legislaciones han estado adoptando cuestiones referentes a la nulidad probatoria, donde aquella prueba que fue recabada con violación a sus derechos humanos, bueno, pues evidentemente es nula, debe excluirse y por lo tanto no debe ser sujeta de valoración para una acusación. En el caso, obviamente, de no haberse respetado algún plazo procedimental, bueno, pues habrá, vamos seguramente lugar a su reposición con la finalidad de que se ejercite debidamente este derecho. Y vaya, el aspecto de no respetar aquellos derechos que tiene tanto víctima o ofendido en el procedimiento penal, como bien lo he dicho, nos va a repercutir en que no se pueda administrar justicia de manera correcta y completa. Ese es un punto fundamental, porque cada una de las partes, si bien es cierto, son contendientes y buscan finalidades procedimentales opuestas, cada uno de ellos no es un objeto del derecho, sino es un sujeto de derechos, y que el Estado, más allá de hacer lo que le corresponde, también se encuentra obligado a garantizar que estos derechos los pueden ejercer en condiciones de igualdad y de manera óptima. Por lo tanto, bueno, pues si no se incumple este respeto a los derechos humanos, tendremos evidentemente sanciones procedimentales, tendremos consecuencias patrimoniales para el Estado y desafortunadamente lo más triste, que no podremos llegar a ciencia cierta a la justicia, puesto que tener condenado a una persona inocente o a una persona con pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales es una injusticia. El no tener condenado a una persona que debe ser responsable de un delito porque se violó algún derecho humano y se excluyó una prueba, también es un motivo de injusticia para la víctima. Gracias, señor presidente. Gracias, maestro Herralde. Magistrado William Serrano, ¿en qué consiste la politización del derecho penal? Hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Sí, nos hemos estado preguntando eso en Costa Rica desde hace ya bastantes años, puesto que se ha tratado de instrumentalizar el derecho penal de manera política, lo cual es un riesgo enorme para la credibilidad, primero, del Poder Judicial, ya que entra en una entredicho político, en un juego de poder que trasciende pues lo técnico que debe ser este instituto, y ha sucedido ya con bastante frecuencia que para desvirtuar al contrincante de otro partido se tiende a presentar denuncias sobre todo previas a una elección para generar en los medios de comunicación ruido y con eso restarle votos a ese contrincante.
Lo que ocurre es que en no pocas oportunidades estas denuncias son carentes de elementos probatorios, resultan vacías y cuando se resuelve de una u otra manera en el Poder Judicial, se cuestiona también pues que no se hizo lo que se debería y aquí pues tienden a privar pasiones, prejuicios y subjetividades de los ciudadanos, también de alguna manera perjudicando la credibilidad de un poder tan fundamental para la vida democrática como el Poder Judicial. Esto es algo que debemos erradicar y entiendo que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país y de alguna manera por medio de una justicia pronta, cumplida, se resuelvan de forma breve estas cuestiones para que no vayan a afectar digamos, un proceso electoral que es también medular dentro de nuestras democracias, pero también es básico y aquí es un tema que ha caído en desgracia, ha caído, digamos, es casi que una mala palabra cuando nosotros hablamos en Costa Rica de la independencia judicial, suena en diferentes estratos a hasta corrupción. La ignorancia llega a tal nivel, la manipulación de los medios de comunicación y de ciertos grupos que quieren sacar provecho con esto, que cuando se habla de independencia judicial, pues malentendida, completamente ajena a lo que jurídicamente y constitucionalmente es, pues se viene a disminuir. Algo que más bien debemos fomentar. Cuando se tienen juezas y juezas ajenos a el tejimaneje político, a los poderes políticos, económicos y hasta religiosos de un país, vamos a tener una verdadera justicia. Y para esto es importante tener toda una estructura sólida que no permita inmiscuir las manos de otros poderes, inclusive de facto, dentro del Poder Judicial. Y aquí dentro del Poder de facto debo mencionar lo que son los medios de comunicación colectiva, que generan una presión. Al principio era indirecta, al principio era sutil, ahora es directa. Ahora se quiere que los jueces y juezas resuelvan conforme a sus intereses o conforme a sus prejuicios y hasta caprichos, porque evidentemente no hay ningún estudio de un expediente de las pruebas, simplemente con un titular quieren pues poner también en la palestra a las personas juzgadoras. No son pocas las veces que hemos visto titulares con nombres y apellidos de jueces en un contexto de duda porque no se resolvió de determinada manera, normalmente acorde a criterios bastante acusadores o de poco coherentes con los derechos humanos. Entonces es importante ver en la politización del derecho penal un factor de riesgo para toda la democracia, porque cuando la política trata de ordenarle de una u otra manera a los jueces y juezas de la República que deben resolver en determinada línea, definitivamente la democracia se desquebraja. Es tan fundamental este punto, es tan trascendental que no podemos seguir ignorándolo y considerar que es peccata minuta, que es una cuestión ahí que a veces sucede, porque lo cierto es que hay mucha influencia, hay mucha afectación, hay mucho interés en meter mano a la estructura del Poder Judicial, inclusive se habla por algunos sectores de la modificación de la Constitución política para con tesis populistas, restarle pues la fuerza a la independencia judicial. Este es un tema que no es fácil de hablar, este es un tema poco político y es un tema que pocas personas pues se atreven a poner en discusión, pero que creo yo que con una capacitación, con una información que debemos darle a la ciudadanía para que logre entender
que la independencia judicial no es un derecho de los jueces, es un derecho de todos nosotros como ciudadanos, de que podamos ser juzgados por personas independientes, por personas que no están escuchando a nadie al oído y que no resuelven para beneficiarse o perjudicarse, o como dicen muy tristemente por ahí, pero muy difundido, por el principio de conservación del puesto. Debemos entonces ser fuertes como jurisdicción, como judicatura, y hacer de la independencia judicial un baluarte del país, que las partes, que el pueblo conozca qué es, y no permitir que se politice el poder judicial y que se utilice e instrumentalice para perseguir a uno u otro sector, porque simplemente es un contrario, ni siquiera político, a veces es un contrario o es una competencia económica, que entonces quiero simplemente perjudicarlo. Este tema es simplemente para ponerlo ahí en discusión y que realmente hagamos una reflexión profunda sobre el mismo. Gracias, magistrado. Magistrado Juan José Yáñez Arriola, del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Zaragoza, México. Despenalización del aborto, hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Interesante tema, magistrado William. Lo seguiremos viendo. Bueno, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar ninguna consecuencia penal. Así, la Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicaba su aborto o a quien la hiciera abortar con el consentimiento de ella, porque vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Muy interesante la discusión que se dio de la interrupción del embarazo, porque siempre genera muchísima polémica y muchísimo debate alrededor de temas que fueron discutidos por la Corte. Y lo que hizo fue poner en la mesa de la constitucionalidad de que una mujer vaya a la cárcel por tomar la decisión que involucra a su propio cuerpo, criminalizarla por interrumpir su embarazo. Y bueno, esto fue más un debate sin hacerlo por cuestiones de moralidad ni de creencias religiosas. Definitivamente es legítimo el sentir y el pensar de muchas personas conservadoras que a lo mejor no están de acuerdo, más sin embargo, aquí se protege el deber de dirimir en temas complejos como este para las mujeres. Hay varias causas a partir de las cuales se puede comprender la necesidad de un aborto más allá de 12 semanas de plazos. Malformaciones que se detectan tardíamente, cambio radical en el estado de salud de la madre, que se descubra que el embarazo fue de ese tiempo y que esto pasó, sobre todo cuando ocurre con jóvenes. Sin embargo, no se entendería que se interrumpiera la gestación, por ejemplo, en el 7º mes. ¿Qué pasaría con esto? Los ministros de la Corte han debatido este asunto y algunos se manifestaron a favor de que cada estado implementara un plazo de la despenalización y van con parámetros de 12 a 24 semanas de gestación. Incluso se podría ser la razón que anime a otros estados a renovar las leyes al respecto, ya que solo hay 4 estados en la República que permiten esta legalización de la despenalización. Lo que sí han señalado los ministros es la necesidad de tutelar también al feto, más cuando más avanzado esté la gestación, y el legislador tiene que proceder a poner plazos y supuestos. Esto ha sido un gran avance que seguramente repercutirá en América Latina, como lo hizo Argentina en su momento, y en lo cual Coahuila participó, y es otra de las maneras de crear política pública que pudiera tener repercusión en violencia contra las mujeres. Yo muy agradecido, Francisco Morales, por participar, aunque sea en forma muy breve, en este importantísimo congreso que sin duda ha traído a todos grandes aportaciones, y el cual te felicito. Yo felicito a los organizadores de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al fiscal del estado de Coahuila, a quien conozco también. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado y consejero internacional de la FIA. Presidente de la FIA en Ciudad de México, Francisco Serralde, hasta por 2 minutos. ¿Cómo debe de garantizar el Estado el respeto de derechos humanos en el procedimiento penal? Muchas gracias. Bien, bueno, de primera mano, pues desde el punto de vista legislativo, el Estado tiene que hacer justamente las adiciones, modificaciones a las leyes, tanto procedimentales como sustantivas, pero que permitan justamente este ejercicio de este derecho. Esto es, crear el canal y crear las vías para el ejercicio es la mejor forma para garantizar justamente, entre ellos, el acceso a la justicia, que es el que se había involucrado primeramente en el procedimiento penal. También recordemos que justamente a raíz de esta integración de los derechos humanos, han permeado estas figuras del principio pro persona y justamente este control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, en el sentido de que, pues obviamente los estados deben de seleccionar aquella legislación que más beneficie o que menos perjudique a los intervinientes en el mismo sentido de su interpretación. Y en el caso de identificar que alguna normatividad no es compatible con este parámetro de regularidad constitucional o convencional, bueno, pues pueden seleccionar justamente aquella porción normativa e inaplicarla de inmediato con la finalidad de que no vulnere o no restrinja el ejercicio de un derecho de alguno de los intervinientes, llámese víctima, ofendido o bien incluso el propio imputado. Por lo tanto, la mejor manera realmente de garantizarlos es primeramente que las legislaciones contemplen los canales procedimentales para justamente ejercer los derechos, que estén ampliamente definidos en la ley y lo más importante, que de manera pronta, expedita, imparcial y lo más importante, completa, se atienda al fondo del asunto y que si el Poder Judicial identifica que alguna normatividad no es compatible o bien genera la restricción o limitación al ejercicio de un derecho, constitucionalmente tiene la facultad de inaplicarla para que no se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos. Muchas gracias, doctor Francisco Morales Olvera. Gracias. Antes de terminar este excelente conversatorio internacional que nos dejaría una segunda parte, le haremos al vicepresidente nacional de la FIA, al doctor Álvaro Sánchez, que pudiéramos programar una siguiente reunión, aunque sea virtual, en todos los países, porque creo que nos dejó con muchas expectativas para continuar. Abogada y notaria Laura Camacho, vicepresidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, bienvenida. Muy amable. ¿Podemos continuar con la siguiente conversatorio, por favor? Muchísimas gracias y un aplauso fuerte para los ponentes.